Haupi, arratzaldeon, venga, gaizka egiten zeuekin, betiko moduan, eskatu mikroa eta nahi duzuenean. Aste polita, ezta? Osea, Kopa, Barça, Real aurkari asteburuan derbi bat, halako asteengatik dedikatzen zaete hontan, bai, aste polita, bai, lanpetuta esan da, ez? Azkenengo astetan, aste azken eta igande gabiltz jokatzen, hori ere seinale ona da, ez? Bizirik gaudelako bi txapelketetan, gauzengatik borrokatzen, eta, bueno, beitu, aurrekoan bizi gendun gau hori, ahaztu ezina izan zen, ez? Bai jendearentzat, eta, bueno, entxufatuta gaude, hori pasatu da, eta ja pentsatzen derbian, ez? Beste partidu handi bat, eta gogotsu gaude. Kosta iten zaizue pixkat astea Barsaren aurka lortutakoa, edo ja buru belarri derbian? Bai, derbian daukagu burua, partidua bukatu zanetik horretan pentsatzen, eta, bueno, partidu polita, bi taldeak behitu, hor gauzengatik borrokatzen, eta, bueno, espero dugu partidu polit bat ikustea. Ze espero duzu? Ze partidu mota, ez da bat ere erraza izango bertan Realari irabaztea? Alderantziz ere ez da erreza izango guretzat eta eurentzat bez. Nire ustez, hori, badakigu, eurak oso talde, oso jokalari onak dituzte, diferentzia egiten dutenak, zelai erditik gora, eta oso ondo dabiltz, baina gu ere bai, ia ligan garaipen bat behar dugu, azkenengo astetan ez dugulako irabazi, eta guretzat oso partidu garrantzitsua da, pasadan astekoa baino berdina edo gehiago, Zai izango da, bi taldeak animo aldetik gorago hartzea, segurazki, ezta? Bai, bueno, bi garaipen handitatik gatoz, eurak Madrilen kontra eta gu Bartzelonan kontra, baina, bueno, hori ahaztu egin behar da, eta partidu honetan burua jarri, badaukagu jarri, eta oindala partidua bukatu zanetik, jokalariekin hitz egin gendun, oin derbia datorrela, eta derbi bat beti da urteko partiduri politena, eta garrantzitsuena, eta horregaitik guretzat oso garrantzitsua da biharko partidua. Aurrealdean, ez dakit, Reala ikusi eta beldur apur bat ematen duen, halako martxa eraman da, eta batez ere Bernabeun 4 gol sartu ostean. Bai, jokalari handiak ditu, jokalari atzerritarrak markatzen dutenak diferentzia, William José, Januzaj, Isaac, Odegar, Portu, azkenean talde oso orekatua, oso ondo dabilela, eta kalidade handikoa, Nekeak pisu gutxeago dauka aurreko egunekoa kontuan hartuta? Neke gehiago ez dakit akumulatu daiteken? Bueno, ez ondo gaude, eta lehiatzeko prest, gu beti gaude lehiatzeko prest, nekeak ez digu eragiten, eta beti pentsatu behar da hurrengo partiduan, eta prestatu ahalik eta ondoen. Joaneko bitautzeko hori San Mamesen hori buruan daukazue, Realenen ara joateko? Ez, partidu guztiak ezberdinak dira, eta ez du horrek, ez dugu kontutan hartzen zer egin dugun aurretik, edo partidu guztiak ezberdinak dira, Listo. Gaizka, arratsaldeon. Apa. Bueno, antes que nada, ¿cómo está la plantilla desde el punto de vista físico? ¿Hay algún jugador que sea duda, que tenga algún tipo de problema? Sí, algunos sí que sea duda, ¿no? Yuri no está lesionado, y el resto tenemos alguna duda también todavía. Hasta el entrenamiento de hoy hasta luego os daremos la convocatoria a ver si pueden venir o no. ¿Qué es lo que tiene Yuri? Tiene unos problemas en el aductor, una contractura en el aductor. Descartado, ¿no? Sí. Con lo cual tienes que hacer, no sé si encaja de bolillos porque ha habido cansancio o no va a haber tantos cambios como prevemos. Mientras tengamos 10, 10 más el portero para jugar, 11, suficiente. Confío en todos los jugadores de la plantilla y no tenemos problemas. Juegue uno, juegue otro, tengo máxima confianza en todos los jugadores. Aunque esté un poco a largo plazo, Yuri para el partido de Copa, ¿lo ves? No sé, estamos pensando en el de mañana. Para el mañana no va a estar y jugarán otros que lo harán perfecto. No sé si va a haber muchas novedades, no vas a contarlo, pero
¿Cómo se plantea un partido con la Real teniendo en cuenta el cansancio, la acumulación de esfuerzos que habéis hecho? Pues con el máximo optimismo y preparando, bueno, ya sabíamos desde hace tiempo que jugamos cada 3 días, eso es buena señal, ¿no? Es que estamos pasando las eliminatorias de Copa y el jugar cada 3 días tiene eso, ¿no? Pero no tenemos ni una queja, ni una excusa, ni nada. Es un derbi, vamos con todo y vamos a intentar ganar allí, eso ya te lo puedo asegurar desde ahora. La Real Sociedad, no sé si Odegaard va a ser baja o estaba un poquito tocado. Te lo imaginas como siempre, ¿no? O sea, os va a jugar al toque, a ataque, pero también es verdad que atrás tiene sus problemas. Bueno, nosotros respetamos siempre al equipo contrario, es un gran equipo y nosotros intentar hacer un buen partido y más imponer nuestro juego y que ellos tengan las dificultades para jugar como suelen jugar normalmente, ¿no? Más pensar en nosotros siempre en hacer un buen partido y respetar siempre al contrario, ¿no? Sobre todo no cometer los errores del año pasado. Bueno, venimos de ganarles 2-0 bien en San Mamés y ya, yo me acuerdo del último que ganamos, fuimos superiores. ¿Tú te acuerdas del que quieres? Sí, evidentemente, pero venimos de ganarles y ganarles bien y sabemos que vamos a encontrar ahí un partido que seguramente será diferente y que tendremos nuestras dificultades. Me acuerdo de aquel porque es el paisa Noeta, ¿no? Yo me acuerdo del último que ganamos 2-0. Yo también, Ah, no te por creas, Digo que te esperas una Real como siempre. ¿Y el Atleti cómo? Porque, claro, va a un campo en el que a veces pasa cosas raras, la Real es un muy buen equipo. ¿Cómo hay que salir? ¿Apretando mucho arriba, como siempre? Imagino que es un poco la receta de siempre, ¿no? Bueno, ellos son un muy buen equipo y nosotros también, cada uno con su estilo y estamos los dos en semifinales de Copa, lo cual es muy, muy difícil de conseguir, tanto por lo que han conseguido ellos, que tienen un grandísimo mérito, como lo que hemos conseguido nosotros. Y en Liga estamos a 3 puntos de ellos y estamos haciendo los dos, aunque nosotros es verdad y ellos que en la Liga últimamente, sobre todo a nosotros, nos está costando ganar, ¿no? Pero ahí estamos. Yo creo que los dos haciendo una buena temporada y como te digo, para nosotros, claro, ¿cómo va a ser? Va a ser un partido muy complicado en Anoeta. Pero seguramente para ellos también van a encontrar un partido difícil. Luego esperar un partido con empate a 0, complicado, ¿no? No sé, nosotros siempre vamos a ganar y ellos también. Ahora somos dos equipos que solemos querer ganar. Otra cosa es que luego se dé el resultado que se dé. De hecho, nosotros hemos empatado un montón de partidos seguidos, pero eso no quiere decir que vayas a empatar, ¿no? O sea que mañana si ganáis dais un impulso a la tabla muy grande. Sí, pues nos pondríamos por delante de ellos, ¿no? Con el golaveraje. Y ellos si ganan, pues se pondrían también más arriba. Los dos intentaremos ganar y, bueno, que gane el mejor, ¿no? Que haya un buen ambiente, eso sí, entre las aficiones, que eso es siempre importante, ¿no? Que pueda haber gente que vaya con la camiseta del Atleti y otros con los de la Real, y para mí eso me encanta y el que gane, el que no gane, como siempre hemos hecho, felicitar al que gane y que haya máxima rivalidad en el campo y que fuera del campo sea una fiesta, ¿no? Al final es un derbi precioso y que todo el mundo intente pasárselo bien y que luego pues el que gane disfrute, ¿no? Porque sabemos que luego estos derbis el que gana tiene unos días para disfrutar y el otro pasa jodido, ¿no? Esos días. Entonces que haya buen ambiente, que haya deportividad y que todo el mundo disfrute de su equipo, que venimos de una semana en la que la Real ha disfrutado mucho y su afición también y el Atleti pues muchísimo también, ¿no? Y su afición también, ¿no? Hablabas tras el partido que es un chute, lo de explosividad, de ánimo. Eso mañana se va a notar, seguro, para vosotros. Bueno, es un chute grande lo decíamos, del refuerzo de nuestra filosofía, ¿no? Al final, jugamos sin jugadores extranjeros, lo cual tiene una desventaja sobre el resto de equipos grandísimo, ¿no? Y sin hacer ningún fichaje en verano, ni en invierno, y eso refuerza un poco lo que somos nosotros y lo que es la gente aquí y nuestra filosofía de hace pues un montón de años, ¿no? Y días como ese pues lo que hacen es todavía pues en esta dificultad que tenemos para competir con todos los equipos pues todavía creer más en eso y estar más unidos que nunca, ¿no? Ante esta dificultad que tenemos, ¿no? Cada año más, donde pues la mayoría de los equipos, como veis, tienen muchos jugadores extranjeros de mucha calidad, ¿no? Hola Gaisca, va a ser breve. Quería preguntarte el otro día, pues bueno, después del subidón y del eliminar al Barcelona, si el enfoque de la temporada cambia. Quiero decir, que si ahora
desplazamos el foco a la Copa. No quiero decir que este equipo tire la Liga, porque eso no va a pasar nunca, es imposible. Pero queremos que el centro de interés y que las fuerzas se centren básicamente en volcarlas en la competición. Hombre, trataremos de que no. Lógicamente tenemos que volcar las fuerzas en las dos competiciones. Como he dicho hasta ahora, cuando siempre hemos jugado partido de Copa, siempre os he dicho que el más importante era la Copa. Y ahora que jugamos la Liga, lo más importante es la Liga y es el derbi. Para nosotros es el único partido que está en la cabeza. Lógicamente, estamos jugando cada 3 días, muchos de los jugadores están tocados, algunos lesionados. En base a eso, claro, haces un equipo otro, un plan de partido otro, pues... Pero no porque sea la Liga o la Copa, sino porque los jugadores, algunos de los nuestros, no dan llevamos un mes jugando prórrogas, miércoles, domingo, y se te van cayendo algunos o no pueden jugar o no están 100%, ¿no? Más por eso que porque ponemos siempre el foco en el siguiente partido, y ahora mismo el foco está claro cuál es, que es el derbi, ¿no? Más que nada eso, que me refería, porque de alguna manera no queremos vender la piel del oso antes de cazarlo, ¿no? Pero que la Copa encierra varios premios en uno, ¿no? Entre ellos Europa, entre ellos estar en la Supercopa. No sé si eso para el equipo también supone una dificultad a la hora de tengo que diversificar. Sí, bueno, somos conscientes de las dos cosas. Somos conscientes también la apuesta que hemos hecho por la Copa desde el minuto 1, ¿no? Estamos compitiendo en la Copa, pues poniendo en riesgo mucho para la Liga también, y viéndonos en la Liga a veces llegando al domingo muy justos, ¿no? Y vemos el premio que tiene todo eso, ¿no? Pero a la vez la Liga llevamos tiempo sin ganar también, y para nosotros la Liga es una prioridad también. Las dos, estamos intentando sacar adelante las dos competiciones, ¿no? Vale. Esperamos. Gaizka, hoy ha dicho Imanol que lleva 4 días sin dormir. No sé si tú has podido conciliar el sueño después de lo que conseguisteis contra Yo los... he dormido muy bien, todos los días, 8 horas. Mucho más que los aficionados, seguramente, que muchos de ellos no pudieron dormir después de esa sorpresa. ¿Cómo influye Porque esto? saldrían de fiesta, me imagino, ¿no? Era para celebrar, ¿no? Ya. No, yo me fui para casa. Ya, pero para los aficionados... Claro, por supuesto, es que había que celebrar, sí. ¿Cuesta, después de noches como la del jueves, que los jugadores vuelvan a poner la cabeza en la Liga? ¿Despista un poco? Sí, no te voy a engañar, ¿no? Normalmente, después de un subidón de esos o después de un partido de esos, ¿no? Hay que cargar las pilas no solo físicamente, sino mentalmente, ¿no? Ese es trabajo de todos, de enchufarse otra vez para el siguiente partido, porque como te digo, vamos a jugar el derbi y necesitamos estar al 100%, y para nosotros es un partido vital, ¿no? Y en eso también es la labor de todos, de enchufarse otra vez y volver a competir, ¿no? El competir cada 3 días no solo trae un gasto físico, sino trae un gasto de concentración, un gasto mental, que ese es lo que hay que enchufarse otra vez, ¿no? Ya son muchas jornadas de Liga, ya se sabe perfectamente cómo juega la Real, pero después de verle marcar 4 goles en el Bernabéu, no sé si uno suspira un poco y dice qué delantera y lo que nos va a costar. Sí, seguro tienen un gran equipo y están haciendo las cosas muy bien. Nosotros, como siempre, respetar a todos los equipos, y nosotros intentar hacer un buen partido y no dejarles, ¿no?, a ellos hacer el juego que hacen y nosotros imponer el nuestro, ¿no?, como solemos intentar hacer la mayoría de los partidos. ¿Destacarías la Real más como equipo o como una suma de las individualidades que tienen, la calidad que tienen los jugadores, sobre todo de centro del campo de nada? Pues yo creo que las dos cosas como equipo funcionan muy bien también, ¿eh? No solo son los que tienen muy buenos jugadores, sino que como equipo Imanol está haciendo un gran trabajo y funcionan muy bien. Y entonces pues eso son lo completo, ¿no? La suma de grandes jugadores individualmente con la suma del funcionamiento del equipo, ¿no? Eso lo tienen todo, ¿no? Vale, Muy bien. venga, es que rasco.